Ok, el día de hoy vamos a tratar de ver un tema nuevo. Veo que ya en la parte de pronóstico creo que no hay ninguna duda, ¿verdad, Naira? Con todas las actividades que hemos hecho, que han No, avanzado, profe. hemos repasado bien la parte del corazón del plan de venta corporativo, así que tenemos que hacer un salto cualitativo y vamos a la segunda parte más importante, que es el presupuesto de venta. En toda la carrera, creo que no hay una clase donde vean presupuesto como una herramienta financiera en ese sentido. Por lo tanto, en esta asignatura de administración de ventas, vamos a tratar de dar unas pinceladas de lo que es el presupuesto, ¿verdad? Vamos a hacer lo que es una nómina, que la nómina es el rubro que se gasta, que se invierte más en una compañía. Y de ahí, cómo es que se hace el plan de venta ya en concreto, el presupuesto general de caja y el presupuesto de ventas propiamente dicho, que es lo que nos interesa en este caso. Básicamente, bueno, aquí tenemos una clase, que esa clase espero que la revise, ¿verdad? En ese sentido, en el blog. Así Ahí, había visto que era la exactamente, próxima entrega del presupuesto. exactamente. Como es una parte que está conectada con, con el, con el plan de ventas corporativo, entonces tratamos de ir avanzando, y ya que hemos dedicado bastante tiempo en ese aspecto, pues tenemos que ya ver la parte número 7. En este caso, pues todas estas actividades ya hemos hecho, hemos realizado, por ejemplo, analizado la empresa utilizando la herramienta FODA basada en recursos, determinamos el potencial de mercado, ya hicimos pronósticos, todavía no hemos llegado a seleccionar las estrategias. Creo que vamos a desarrollar estas actividades pronto, y lo más importante es la asignación de los recursos. Una vez que yo tengo los pronósticos de venta, ya sé cuánto voy a vender, yo necesito saber cuáles son los ingresos que voy a obtener por esa venta y cómo voy a distribuir esos recursos para poder cumplir con los objetivos. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de un plan estratégico, nosotros estamos hablando de largo plazo, pero cuando hablamos de un plan táctico, hablamos de un plan de corto plazo. Entonces, el presupuesto es eso, es un proceso donde nosotros tratamos de verlo en el corto plazo, le hace un año en ese sentido. Aquí yo les doy un poco de algunas actividades que se pueden desarrollar en el plan táctico. Esto lo pueden revisar para que ustedes ejemplifiquen de qué estamos hablando cuando decimos que vamos a desarrollar actividades centradas en las ventas, qué significa y cómo se hace y cómo se procesa ese tipo de información. Espero que la revisen, y vamos a la parte del presupuesto, ya que en síntesis significa que es traducir las ventas en un plan financiero. En un plan financiero que describe no solamente de dónde la cantidad de ingresos que yo voy a recibir futuro, sino la cantidad de gastos que voy a hacer a futuro. Recordemos de que todo este proceso de planeación se hace antes. Es decir, si yo estoy finalizando 2021, noviembre 2021, en noviembre comienzo a hacer los pronósticos del siguiente año, y así sucesivamente. Hay personas o empresas que pueden hacerlo al final, iniciando enero, ¿verdad? Pero ya en enero ya vamos un poquito más atrasado en ese sentido. Noviembre, diciembre es el mejor momento para poder hacer, aunque se requieren el cierre de las ventas de todo el año. Eso ya queda a discrecionalidad de la empresa en ese sentido, porque se requieren las ventas totales por mes en un año, y para irlo comparando en todo el proceso. Pero si ya tengo planificado, ¿verdad?, cuánto voy a vender, y voy ajustando mis pronósticos a las nuevas condiciones, a las nuevas realidades, pues yo sencillamente estoy actualizando la planeación. ¿Me explico? La planeación es un proceso que no es estático, es dinámico. Si las variables no cambian, entonces prácticamente mantengo mi línea de base con que inicié, pero si las variables cambian, definitivamente tengo que ir cambiando en ese sentido. Pero el presupuesto
como le decía, es una herramienta financiera, pero es una herramienta que nos ayuda para el control. O sea, ¿el control de qué? El control de los gastos. Si yo asigno un recurso para determinado gasto, pues se espera que en ese gasto que yo lo estoy asignando sea ejecutado. Y depende de más o menos, la idea es que ustedes se comparen lo que se programaron con lo realizado. ¿Para qué? Para encontrar esas desviaciones. Y esto es muy importante porque si uno no se programa cuánto va a gastar o cuánto voy a vender para saber cuántos ingresos voy a disponer, entonces definitivamente no puede compararse o no tener una unidad de comparación, un estándar de comparación para poder decir con lo realizado si voy bien o voy mal. Y eso es importante. No solamente es percibir que voy bien, sino demostrar que voy bien. No es percibir, no fue mal, sí, demostrar que no fue mal. Y estas herramientas de control precisamente para eso funcionan. Esto lo tienen, ¿verdad? En toda la clase. Estos son todos los rubros que nosotros utilizamos. Aquí es donde nosotros plasmamos las actividades, por decirlo así, para el control de ellas. Qué actividades son las que vamos a ir desarrollando y asignamos los recursos cómo las vamos desarrollando. Y es importante pues que nosotros sepamos que y revisemos esta parte para saber de qué estamos hablando. Al final del día, todo lo que nosotros planificamos nos sirve para el control, todo. Yo hago mi pronóstico y tengo un pronóstico de ventas por mes. Yo ya sé que esa es mi unidad de comparación y me voy a controlar con qué, con lo que yo realice en ese sentido. Ok. Preguntas de esta parte. Profe, se había ido la energía en mi casa, por eso me había salido. Ya. Sí, Ok. pero no puedo seguir escuchando. Bueno, de todas maneras esto queda grabado, ¿verdad? Usted lo revisa, ¿verdad? De lo que estamos hablando y esto le va a ayudar para sus actividades. Lo importante es que, bueno, debo continuar porque estamos sí, claro, el tiempo. En ese sentido. Ok. Ahora, en la actividad 7 del curso, pues nosotros tenemos aquí un formato de presupuesto. Esto lo descargan en su PC para poder hacer la entrega del presupuesto de ventas, que la entrega de esta actividad se debe de realizar este lunes 8 de marzo. Es decir, en 2 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que todo esto que nosotros hagamos, que explicamos hoy, lo tienen que incorporar a todo lo que hemos venido incorporando en el plan de venta corporativo. La primera forma o la primera hoja, el primer formato, trata de lo que es una planilla de recursos humanos. Más o menos es una estructura que tratamos de extraer para que ustedes sepan, se tengan una idea de qué es lo que hace recursos humanos cuando hablan en el área de nómina, el departamento de nómina, sobre lo que hablan. Entonces, todo esto son conocimientos generales. Probablemente en la clase de recursos humanos hayan visto esta parte, pues aquí solo es de manera general, porque lo que me interesa es saber cuánto es lo que nosotros invertimos, por ejemplo, en el área de ventas. Pero yo no puedo hablar solo de la nómina de área de ventas cuando tenemos que ver la empresa como un todo. Esa visión holística que debemos de tener para saber de todo lo que está ocurriendo en la empresa, y por eso es que hoy en la actualidad lo que se necesitan son expertos en empresas y no expertos que solamente dominen una sola materia en determinada área. Y eso es muy importante. Es decir, aunque yo esté ubicado en el área de ventas, en el área de producción o en el área contable, yo debo saber cómo funciona la empresa, que lo que uno hace o deja de hacer tiene un efecto directo sobre los resultados globales de la compañía. Y ese debe ser el pensamiento actual. A veces nos enfocamos en resultados individuales, pero lo lógico es tener esos resultados globales donde todos trabajemos en ese sentido. Entonces, en la empresa puede estar dividida, cualquier empresa, no importa si es grande o pequeña, pueden haber más o menos colaboradores contratados. Tiene un área administrativa,
donde están el director general, el director administrativo, los asistentes, contadores, recepcionistas. Todos estos son recursos o colaboradores humanos que están en esa área. En el área de producción pueden estar desde el director de operaciones hasta los supervisores o todos los operarios que pueden haber. Esto estamos hablando de una empresa fabril. En el área de ventas pueden estar directores, asesores, supervisores, etcétera. Yo solo le estoy dando un formato, una forma de cómo puede estar distribuida los pagos en ese sentido. Cada empresa tiene las descripciones de los cargos en su manual de descripción de cargos, una nomenclatura diferente o una nomenclatura dirigida o aprobada según la junta directiva para manejarse en la compañía. Lo que sí es seguro que vamos a encontrar que todos van a tener algún salario, un salario básico. Pueden, en el caso de las ventas, siempre ahora se maneja más en comisiones más que salario básico. Van a tener un salario mensual, un ingreso mensual, pero que sepan que cada vez que una empresa contrata a una persona, ¿verdad? En general, por cada 1,000 córdobas que le pagan en salario, la empresa tiene que destinar o pagar, porque lo tiene que ingresar al Seguro Social, el 22,5%. Es decir, a eso se le llama tanto al INSS como al INATEC, las vacaciones, 13º mes, indemnizaciones, que estos tres últimos son aprovisionamientos de la carga patronal que se deben de hacer mes a mes para que al final del año no tenga un efecto, una carga pesada, ¿verdad? Entonces esto se va provisionando mensualmente. Entonces el 2% se asigna, por ejemplo, para INATEC, 2%, según el Código del Trabajo, el 0,0883 al infinito para el aprovisionamiento de indemnizaciones. Esto significa que son 83,33 córdobas por cada 1,000 y así sucesivamente el 13º mes y las indemnizaciones. Al final, la carga patronal actual, ¿verdad? Por cada persona o que gana, por cada 1,000 córdobas que le pagan a X, Y, Z persona, obviamente el empleador tiene que poner 495,000 córdobas al mes. Eso es una carga alta para efectos de las pequeñas y medianas empresas. Para las grandes también, pero obviamente pues las grandes tienen más recursos que las pequeñas o microempresas en ese sentido. Y esto pues es la realidad, cómo funciona una planilla. Pues son dinero que los tengo que pagar. Es la obligación primera que tengo que cumplir cuando es empresario, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber que eso, venda o no venda, yo tengo que pagar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es mi compromiso como empleador y eso es una realidad. Entonces, esto es importante tener el gasto o la inversión mensual en la planilla y por eso es que hago la descripción, porque esto es importante. Ya volviendo al tema de lo que es la planificación del plan de venta, cuando nosotros hicimos el pronóstico, no sé si recuerdan, yo les hablaba de que debían de escoger el pronóstico que más ustedes históricamente vienen arrastrando por la compañía para poder ser la unidad de medición o el estándar de referencia para compararse con lo realizado. Hicimos, por ejemplo, aplicamos 2 métodos de los cuales calculamos el pronóstico promedio móvil de 3 meses, el pronóstico promedio móvil de 6 meses y el pronóstico por descomposición o desestacionalización. Cualquiera de esos 3 que usted escoja, los resultados de ese pronóstico lo tiene que plasmar acá. Si usted voy a poner un ejemplo, si yo escogí el pronóstico de 6 meses, entonces yo vengo y digo, voy a poner, en el primer mes voy a vender 100 productos, en el siguiente mes voy a vender 110, en el tercer mes 135, en el cuarto mes 95, o sea, todo lo que yo pronostiqué, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que poner ahí, en igualito, ¿no? Igualito lo tengo que poner. ¿Qué es lo que yo espero? Tener un dato de referencias, es decir, tener una cantidad total. Esto tiene que cuadrar con lo que yo pronostiqué. Si yo escogí el de 6 meses, el total de los pronósticos mensuales, la suma de todos los meses me tiene que dar igual aquí esa misma cantidad. Eso significa que eso es lo que yo voy a vender en unidades. Si a esto nosotros le ponemos un precio, vamos a suponer que
esto vale 10 córdobas, por ejemplo. Entonces, al tener, porque el precio es único, no es que el precio va variando, ¿verdad? Estamos hablando de un solo producto, en ese sentido, por lo tanto, solamente yo pongo los precios, ¿verdad? Puede ser en Córdoba o en dólares, no importa. Aquí se tiene que definir qué unidad de medida está tomando. Entonces yo aquí ya tengo mis resultados de ingresos por ese producto, ¿verdad? Estamos hablando del ejemplo con un solo producto. Recuerden que si lo podemos hacer con un solo producto, podemos hacerlo con diferentes, las líneas de productos que hayan en las compañías, 1200, lo que sea hayan de productos. Yo puedo manejar esa información porque de eso se trata la empresa. Entonces, por ingreso, por ese producto, yo voy a tener un ingreso anual 12,100 córdobas. Ese sería mi ingreso anual. Yo paso toda esta cifra en dinero. Ese va a ser mi ingresos, mi total de ingresos si todas las ventas fueran de contado. Quiere decir que vengo yo, si son las cifras que yo voy a manejar, ¿verdad? Entonces todo lo que está ahí y todas mis ventas van a ser de contado. Entonces todas mis ventas van a ser de contado. Entonces vengo yo y digo 12,100 córdobas. Ese va a ser mis ingresos. Entonces, si no hay crédito, pues esto lo elimino. Elimino estas columnas porque yo no tengo ventas a crédito en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo vayamos haciendo. Ahora, como estoy hablando de que es el presupuesto general de caja, esto estamos hablando de la empresa total, ¿verdad? De la empresa total, ¿verdad? Entonces, vengo yo, que es lo que yo, como me tengo que aterrizar en un lugar específico, sea una sucursal o una filial de la compañía, porque lo estamos haciendo académicamente hablando, puede ser que los datos no den, pero hay que hacerlo lo más lógico posible para tener una referencia. Al final yo puedo poner los datos de nómina, derivan de la nómina. ¿De dónde derivan los datos de nómina del personal? De este dato aquí. Lo que me dé aquí es lo que yo voy a poner en el presupuesto de caja mensual. ¿Cuánto voy a gastar en nómina? ¿Cuánto voy a gastar en publicidad? ¿Cuánto voy a gastar en promoción? ¿Cuánto me cuesta la distribución, la energía eléctrica, el agua potable, telecomunicaciones, papelería, materiales de limpieza, reparación y mantenimiento, la renovación de matrícula, permisos de instalación, impuestos municipales, servicios de recolección, amortizaciones, pago de préstamo, intereses, etcétera, etcétera, etcétera? Esto solo es un ejemplo de los infinidades de descriptores que son parte o forman parte de los egresos de una compañía. En el presupuesto yo solo debo de incluir aquí los egresos reales, es decir, egresos que son dinero. Es decir, yo no puedo poner egresos que no va a ser un egreso tangible, un egreso de dinero, si no, no lo puedo poner aquí en el presupuesto. Aquí el presupuesto se pone todo lo que yo debo de pagar con dinero. Y obviamente pues yo voy pagando dependiendo, puede ser, por ejemplo, la nómina es todos los meses, la publicidad puede ser que no sea todos los meses, la promoción puede ser que no sea todos los meses, la distribución sí es todos los meses, la energía eléctrica la pago todos los meses, el agua potable lo pago todos los meses y así sucesivamente. Al final del día yo establezco, lo que busco es dónde voy a tener mis necesidades de dinero. Entonces hay una diferencia operativa que es restar el total de ingresos menos el total de egresos por mes y yo debo obtener mis diferencias operativas. Si todas las cifras en esta diferencia operativa salen positivas, pues estoy bien. Pero si una de ellas sale negativa, yo ya estoy previendo qué voy a hacer en ese mes con mi gasto. ¿Por qué? Porque tengo una diferencia negativa. ¿De dónde voy a obtener para cubrir esa diferencia? Y es eso lo que uno trata de ver cuando nosotros vemos el presupuesto. Cuando ya vamos al final del presupuesto de venta, que es la cuarta hoja, lo primero que yo voy a hacer es cuál va a ser mi asignación presupuestaria de estos ingresos. Es decir, aquí tengo mis ingresos totales, ¿verdad? De la empresa. Entonces, para efectos académicos, yo estoy haciendo un criterio
de que el 6% de los ingresos totales, eso es lo que se va a asignar para venta. Entonces, si yo digo que el 6% de los ingresos, significa que el 6% de 1000, por ejemplo, ¿cuánto es? 600. Bueno, entonces, yo voy a tener, perdón, 600, el 6% es 60. Yo voy a tener ahí cada cifra, cuánto voy a destinar para la venta. Si ese dato, recuerden que estoy utilizando cifras pequeñas, por eso me sale esta cantidad, pero ese es el porcentaje en el caso hipotético que sea de 1000 córdobas de ingresos, 60 lo destino para venta. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? De 1100, ¿cuánto destino para venta? El 6%, 1350 ingresos, 6% va para la venta y así sucesivamente con cada mes. Y aquí voy colocando las cifras que ese es mi asignación presupuestaria para la venta. Y después venimos a los egresos. ¿Cómo distribuyo esta asignación presupuestaria en los diferentes rubros que yo tengo para las ventas en todo por mes en un año? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, ¿verdad? De estas actividades que es el presupuesto de venta. ¿Pregunta? Ay, profe. Son tantas cosas. Sí. Eso es para el lunes, ¿verdad? Sí, van a pedir más tiempo, díganlo, pero recuerden que ahorita estamos apretados porque el jueves se entrega el examen. Ya, y el examen incluye, creo que incluye el presupuesto. Enseñe para el examen parcial. Sí, el segundo examen parcial se entrega el 11 de marzo, el jueves 11 de marzo, e incluye el presupuesto de venta, el presupuesto general de calle y el presupuesto general de venta. Así es. Viene dura esta semana, entonces. Exactamente, exactamente. Pero, vuelvo, insisto, si ustedes hicieron ya el pronóstico, y vuelvo, insisto, esto es académico. Esto es académico y ustedes se están centrando en el lugar donde están haciendo el plan de venta corporativo. Si lo están haciendo en una pulpería, si lo están haciendo en una sucursal en el caso, no sé si es la de bisutería, no sé qué es, bueno, esa es investigación de mercado. Pero lo que importante es que se ubiquen en el área donde ustedes están haciendo esto. Esto es académico. Piensen como gerente cómo van a hacer esta distribución. Pero lo importante es esto. Usen las herramientas. Aquí están. Primero hacen la nómina, después hacen el plan de venta, que si tienen el pronóstico, esta hoja es fácil. Si tienen ya tienen el pronóstico, ya tienen los resultados, los ingresos en monetario, ya saben cuánto van a tener. Solo van a hacer creatividad, mucha creatividad para poder determinar y asignar en monto en qué van a gastar el dinero. En el caso del presupuesto ya tienen la nómina porque la nómina fue hecha en la número 1 y así sucesivamente en el presupuesto de venta, dependiendo del número de vendedores que ustedes vayan a tener, cuánto le van a pagar y en ese sentido. Pero todo ese pago, la parte de pago, ya lo vimos aquí, ya lo vimos en la nómina. Es decir, que si yo ya hice la nómina, tanto en el presupuesto de caja como en el presupuesto de venta, yo ya sé cuánto es lo que voy a reflejar ahí porque ya lo hice. Por eso es que comenzamos nosotros con la planilla. Porque debe tener esa conexión, porque al final del día los vendedores, los asesores de compras o de ventas, como le llaman, entonces tienen que tienen que tener un gasto en salario, tienen que tener comisiones, si se les paga seguro social, si se les paga un seguro médico privado, o sea, tienen que tener todos los elementos. Ahora, si no los tiene, pues no se lo pone, ¿verdad? Por eso les digo yo, esto es académico. La idea es tener una estructura mental, ¿verdad? Y una estructura real. Esto es real. Estos formatos son reales. Esto lo pueden utilizar ustedes en las compañías, sea para hacer la suya, sea para hacerlo. Es real y lo pueden modificar según los rubros que ustedes vayan a utilizar de acuerdo a la compañía. Esto no está escrito en piedra. O sea, los formatos son dinámicos. Solo es una forma. Es una forma para plasmar la información y tomar decisiones. Para eso son los formatos. Usted puede agregarle más rubros si necesita agregarle más rubros. Puede quitarle los rubros que no utilice, puede quitarlo también, ¿verdad? Pero lo importante es tratar de respetar la forma.
El contenido, esto tiene que ser completo. Aquí, la mayoría de las cosas las utilizan. La mayoría de las cosas se gasta en una empresa. Aquí es variable. No todos pagan salario. Puede ser que no todos den bono. Puede ser que no tienen un seguro médico. Puede ser que a nadie le paguen para retiro. Puede ser que no le den viático. No sé, pues eso ya queda. Puede ser que en algunos no les asignen teléfono. Puede ser que no hayan promociones en ese periodo, pero puede ser que hayan promociones para final del año. Puede ser que haya o no publicidad, eso no lo sé yo. Eso lo van a saber con su compañía, la compañía que ustedes están haciendo el trabajo de plan de ventas corporativo. ¿Preguntas, jóvenes? Ronald, Tania. Entonces, es cuestión de hacerlo y poner los datos. Así es. Y volver a ver la clase. Así es. De todas maneras, como les digo, lo estoy grabando. Todo esto lo estoy grabando para que ustedes lo puedan ver. Lo ven una y otra vez. Revisan la clase que está, que también la menciono en el video y lo tratan de utilizar. Sé que tal vez es la primera vez que pueden ser de lo que estoy hablando. Sí, es cierto. Puede ser que sea la primera vez, pero no va a ser la última. Me explico. Y ustedes ya tienen una forma de cómo hacer un presupuesto. Esto solo es una pincelada de presupuesto. O sea, cada una de las partes deberíamos tener más tiempo para desarrollar, pero no es posible. Mi tiempo más lo desarrollé en la parte de pronósticos, que ese es el corazón de la clase. Si sabemos pronosticar, no me queda la menor duda que ustedes van a aprender a presupuestar. Y si saben pronosticar y saben presupuestar, ustedes tienen muchísima ventaja competitiva en relación al resto que está actualmente en la calle. ¿Por qué? Porque la mayoría de los especialistas de marketing y la mayoría de muchas empresas, sean pequeñas y medianas empresas, no planifican, no pronostican y no presupuestan sus gastos. O sea que ellos sobreviven, quién sabe cómo, ¿verdad? Pero en algún momento eso va a tener su efecto, la falta de control, porque la falta de control es desorden total y eso crea un caos, porque siempre vas a estar urgido de dinero porque no lo puedes distribuir en ese sentido. Entonces hay que asignar recursos. Si tenemos recursos, podemos hacer cosas. No tenemos recursos, no podemos hacer nada. Sin recursos nadie puede hacer absolutamente nada. Y de eso se trata todo este proceso. Así que los invito a que vean el video. Yo voy a procesarlo y pongan su mejor empeño porque ya estamos cerrando esta segunda parte. Ya nos queda la última tercera parte, ya un poco tal vez más tranquilo, pero esta segunda parte es el corazón de toda la clase para hacer el diseño del plan de venta corporativo, que es el resultado final. ¿Ronald? No tengo nada que ¿Tiene preguntar. pregunta? Ok. Entonces, espero que nos veamos el próximo sábado. Si tienen dudas, ustedes me llaman, me escriben, ya sea por teléfono, por email o por Telegram, para aclararles cualquier duda. Esto es un proceso, muchachos, ¿verdad? Si ustedes quieren, pueden esto entregármelo, no sé si les parece, para el miércoles, ¿verdad? Para el miércoles, para darle un poco más chance, ustedes que quieren revisar esta presentación. Ok, profe. ¿Está bien? ¿Les parece? Está bien. Ok, Sí. jóvenes, entonces nos vemos el próximo sábado. El miércoles ustedes suben esta actividad y el jueves suban su examen completo, ¿verdad? En formato Word, en formato PowerPoint y Excel. Recuerden de que ya estamos cerrando este segundo corte evaluativo. Tengan buenas tardes, jóvenes. Igual, Ok, igual, gracias. Buenas tardes, profe. Sí.